¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre el rendimiento rebaño, que debería ser el aspecto más importante para que nosotros podamos darnos cuenta que el manejo que estamos haciendo de nuestras ovejas va por un buen camino. Para ello, ¿cierto? Vamos a explorar tres indicadores que son claves a la hora de ver si estamos haciendo un buen manejo. El primero es la fertilidad del rebaño. Y la fertilidad del rebaño no es otra cosa que la proporción de hembras que quedan preñadas, ¿cierto? Nosotros vamos a meter una cantidad de hembras cada año con el carnero y la pregunta es si todas esas hembras van a quedar preñadas. Evidentemente el mejor escenario es que queden todas preñadas, pero no siempre va a ser así y vamos a ver por qué. El otro indicador que acompaña a la fertilidad y que es muy importante también en el rendimiento total del rebaño es la prolificidad, y que se refiere al tamaño medio de la camada, es decir, si nuestras ovejas están teniendo un cordero en promedio, 1,5 corderos en promedio o 2 corderos en promedio. Y evidentemente a mayor sea el tamaño de la camada, vamos a poder obtener un mejor rendimiento, siempre y cuando estemos teniendo una buena fertilidad. Es decir, altas hembras preñadas y esas hembras preñadas teniendo una buena cantidad de corderos por parto. Y en tercer lugar, un indicador que es un indicador fundamental de final de temporada y de final de manejo es la productividad, que la vamos a medir como los kilos de crías por oveja a los 120 días. Es decir, la cantidad total de kilos de cordero que genera cada oveja. Esto va a ser independiente que usted tenga un predio a pastoreo con muchas hectáreas o con menos hectáreas. ¿Ya? El rendimiento por hectárea lo vamos a ver en otro video. Hoy día nos vamos a concentrar en el rendimiento de su rebaño, en el rendimiento por animal. Entonces, veamos estos tres indicadores. Primero que nada, como señalaba la fertilidad, que es la proporción de hembras que van a quedar preñadas, vamos a observar varios niveles. Primero vamos a tener rebaños, que son los rebaños que tienen, que yo diría que están en un nivel óptimo, que están entre el 98 y el 99% de fertilidad. Es decir, la mayoría de las hembras quedan preñadas, ¿ya? Después vamos a tener un nivel medio donde el indicador anda entre el 95 y el 97%, es decir, de 100 hembras que entran al encaste, 95 a 97 quedan preñadas y van a haber entre 5 y 3 hembras secas, ¿ya? Y hay un tercer nivel entre el 90 y el 94% donde ya, ¿cierto?, hay bastante pérdida porque podemos tener hasta 10 ovejas secas en un rebaño de 100, ¿ya? Lo cual significa, ¿cierto?, que es un esfuerzo productivo inútil. Y después están todos los niveles precompetitivos que están hacia abajo, que no son tan comunes, ¿eh? Recordemos siempre que la especie ovina es una especie muy fértil en términos biológicos. ¿Cuáles son las variables de manejo que están influenciando que estemos acá en un nivel alto de fertilidad o que podamos estar en un nivel bajo? Varios. Primero, si estamos midiendo la condición corporal previo al encaste. Es fundamental que las hembras, las ovejas y las corderas entren al encaste con el carnero por lo menos con un 3,5 de condición corporal. ¿Ya? Eso significa saberla medir, primero que nada, ¿cierto? Y segundo, medirla, ¿para qué? Para fortalecer la alimentación de las hembras que están muy flacas o castigar un poquito la alimentación de las hembras que están engordando demasiado. Un segundo aspecto que va a afectar mucho la fertilidad es la edad de la oveja. Si en el rebaño tenemos una gran proporción de ovejas sobre los 7 años, se nos va a empezar a castigar la fertilidad porque las ovejas pasados los 7 años empiezan a perder vitalidad reproductiva. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros mantengamos una buena tasa de renovación del rebaño cercana al 20% y no que estemos siempre vendiendo las corderas, ¿cierto? Porque tenemos mejor oportunidad de venta y dejando las ovejas que tengan parto hasta donde puedan, porque ahí lo que vamos a ver a nivel de rebaño es que se va a debilitar la fertilidad porque vamos a ir teniendo crecientemente ovejas secas. Y en tercer lugar, el peso de las primíparas, es decir, las ovejas, en este caso corderas o borregas que entran por primera vez al proceso de parto, tienen que llegar con 50 kilos de peso a lo menos. Cuando se meten al encaste con menos de eso, van a tener problemas para quedar preñadas y nos van a afectar las tasas completas del rebaño, ¿ya? En cuanto a la prolificidad, que es la capacidad de las hembras de tener un mayor tamaño de camada, más de un cordero por parto, vamos a tener varios niveles. El nivel top es sobre el 160% de rebaño. Eso quiere decir que estamos teniendo entre 1,6 y 1,8 corderos por parto, ¿ya? Promedio del rebaño. Eso significa que hay ovejas de parto doble, que hay ovejas de parto triple en este rebaño, ¿ya?
En segundo lugar, vamos a tener niveles del orden del 140 al 159% de prolificidad, que son, ¿cierto?, que estamos teniendo entre 1,4 y 1,6 corderos por parto aproximadamente. También implica que hay partos dobles y partos triples, ya menos cantidad de partos triples, pero hay una buena cantidad de partos dobles. Y está el tercer nivel, de 120 a 139% de prolificidad, que es uno de los más normales, los más recurrentes, ¿cierto? Donde las ovejas están teniendo entre 1,2 y 1,4 corderos por parto. Básicamente hay una proporción de ovejas que tienen un solo cordero y una proporción variable de ovejas que tienen parto doble. Y después están todos los niveles precompetitivos hacia abajo, que tienen mucho que ver con problemas para dar un buen manejo a las ovejas, ya sea porque son sistemas extensivos o porque hay falencia en la alimentación u otros aspectos. ¿Cuáles son los aspectos de manejo centrales que deberíamos cuidar si nosotros queremos tener una buena prolificidad y ubicarnos más hacia acá arriba? Primero, la raza a la que pertenecen los vientres, es decir, aquí hay razas que son muy prolíficas y ese es un tema fundamental. Hay razas que van a tener muchos parto doble y triple, Highlander, Texel, algunas frisonas, ¿cierto? Y en ese sentido la raza es estructural, ¿ya? Es decir, nosotros con las razas que no son prolíficas podemos acceder al nivel segundo y al nivel tercero, pero para acceder al primer nivel de 160, 180% de prolificidad tenemos que tener una raza prolífica. No obstante eso, podemos ubicarnos en los otros niveles, pero con cierto manejo. Por ejemplo, haciendo flashing, que es este manejo de golpe alimenticio previo al encaste, que va a hacer que las ovejas desarrollen todo su potencial de producir partos dobles o partos triples, ¿ya? También no descuidar el tema del selenio. El selenio afecta mucho la tasa de prolificidad, hace que se pierda mucho parto doble y por lo tanto colocar este elemento que es fundamental para la vía reproductiva de las ovejas. Y en tercer lugar, seleccionar por tipo de parto, es decir, que las ovejas que las corderas que yo estoy dejando anualmente en mi rebaño provengan de parto doble y que el carnero que yo estoy usando idealmente también provenga de parto doble para que concentremos genes de prolificidad en nuestro rebaño. Y en tercer lugar, una variable de resultado final muy importante que es la productividad y que son los kilos de crías de ovinas a los 120 días que tiene cada oveja. Entonces aquí vamos a observar varios niveles. Los niveles top es de 60 a 80 kilos de peso vivo de cordero por oveja, 40 a 59 en un segundo nivel y 20 a 39 en un tercer nivel. Bajo eso hay muchos niveles precompetitivos, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a concentrar acá, que es seguramente donde muchos de ustedes están o quieren estar, ¿ya? ¿Cuáles son las variables de manejo que influyen aquí? Primero que nada, decir que una alta fertilidad y una alta prolificidad se requieren para llegar a estos niveles de producción, con lo cual tenemos que trabajar las medidas que acabamos de mencionar recién en el video en la fertilidad y en la prolificidad. Y para llegar a estos kilos de carne, además de esas medidas de tener una buena fertilidad y una buena prolificidad, tenemos que preocuparnos de la suplementación de alimentos, de granos y concentrados previo al parto y posterior al parto. Es decir, unos 45 días antes del parto nosotros deberíamos empezar a dar concentrado y grano a nuestra oveja y posterior al parto por lo menos 25 días para apoyar la lactancia, 25 a 28 días para apoyar la lactancia de la oveja. En segundo lugar, la vacunación contra clostridiales, que debería ocurrir en la oveja unos 20 a 30 días antes del parto y posterior al parto a los 20 días también deberíamos vacunar a nuestros corderos. Tercer lugar, asistencia de parto. Secar cordero, desinfectar y amarrar ombligo, acercar al cordero a la oveja para que tenga calostro. Esa es una medida muy importante, particularmente si uno se quiere ubicar acá en los mayores niveles de productividad de carne por oveja. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener una mortalidad muy baja. Y la asistencia al parto, amigos míos, hace que la mortalidad caiga fuertemente. Y el cuarto aspecto que no es muy utilizado, sobre todo en estos niveles, en el segundo y en el tercer nivel, pero que es fundamental para tener una alta productividad de carne o de crías vivas por oveja, es el ahijamiento. ¿Por qué? Porque en estos niveles de acá habitualmente hay alta prolificidad, es decir, hay mellizo, hay trillizo,
Y por lo tanto el tema del ahijamiento es muy importante. Y eso implica inmediatamente ocurrió el parto, colocar a la oveja y sus crías en un apartado, en un corralito pequeño, donde va a tener agua y comida por unos días, ¿cierto? Hasta que se ahije, hasta que las crías con la madre se reconozcan inequívocamente, ¿ya? Eso es fundamental para que esas crías no sean descartadas por la oveja, no queden atrás y no se queden sin leche. Bueno, amigos míos, yo espero que esta información les sea de utilidad para que puedan vigilar su rebaño, para que puedan efectivamente aplicar medidas de manejo que les permitan mejorar su rendimiento. Si es así, si han llegado hasta aquí, les sugiero también ver algunos videos que les van a permitir otra información adicional, como el video 67 que está en el canal sobre la edad del rebaño, el video 56 sobre algunos criterios de selección de las ovejas, el video 46 sobre cómo obtener 2 corderos por oveja, el video 45 sobre el selenio, el uso del selenio en las ovejas y el video 7 cómo calcular la eficiencia reproductiva del rebaño. Si les ha gustado el video, denle un buen me gusta, suscríbanse al canal para que puedan recibir otras entregas y siempre compartan el video porque seguramente hay otros ovinicultores a los que esto les puede ser de utilidad. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!